Muchas gracias a todos. En la mañana de hoy, como les decía, vamos a hablar de pérdida del conocimiento. La pérdida del conocimiento. Bueno, cuando uno dice pérdida de conocimientos en este tipo de charla como tal, se refiere a la pérdida breve del conocimiento. No es una pérdida de conocimiento prolongada en el tiempo como los pacientes que están en coma, por ejemplo. No, es una pérdida breve del conocimiento, es decir, una pérdida del conocimiento que dura minutos, dura una hora y no pasa mucho más que ese tiempo como tal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir reduciendo el tamaño del video, que es menos importante, y vamos a dejarlo ahí en un rinconcito y vamos a hablar de todas las demás cosas ya. Bueno, pérdida de conocimiento. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de tres grandes causas, aunque vamos a esbozar otras causas. Pero bueno, las tres grandes causas es el síncope, es decir, vamos a ver qué cosa es el síncope, qué características tiene. Las crisis de tipo psicógenas, que aunque no tienen una pérdida quizás total de conocimiento, pueden ser importantes a la hora de diferenciarlas. Y la crisis epiléptica como las tres grandes causas. Pero hay otras causas, por ejemplo, como causas metabólicas, que le baje el sodio, que le baje la glicemia, sobre todo la glicemia, enfermedad cerebrovascular, cuando uno tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, el paciente puede tener una pérdida de conocimiento. Cuando hace un cuadro confusional, que aunque no pierde totalmente el conocimiento, puede estar así como que con la mirada ida. Los tics se parecen más a las epilepsias que en la enfermedad, digamos, de pérdida de conocimiento y algunos trastornos de conducta que los pacientes se pueden quedar así como medio catatónicos o no hablan y uno piensa que perdió el conocimiento. Pero fundamentalmente nos vamos a referir a estas tres causas porque son las más frecuentes y es siempre cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es el síncope? Nuestro cerebro necesita de sangre de forma continua, porque necesita que la sangre que va al cerebro lleva oxígeno y lleva glucosa. Si por alguna casualidad la sangre que sale del corazón y va hacia nuestro cerebro no llega, entonces el paciente puede sufrir una pérdida de conocimiento por un síncope. Es decir, el síncope es la disminución de la cantidad de sangre que va a nuestro cerebro. ¿Yo? Fíjense si es importante la cantidad de sangre que va a nuestro cerebro, que es el 20% de lo que sale del corazón sube a nuestro cerebro. Y casi siempre cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, es en contra de la gravedad. Los síncopes, en sentido general, bueno, pueden ser síncopes reflejos o neuromediados, pueden ser síncopes por hipotensión ortostática y síncopes cardiogénicos. Les voy a explicar las características de cada uno de ellos. Déjenme ver, a ver si se ve bien aquí. Cardiogénico, voy a entonces a ponerlo en este rinconcito de acá, para que no nos estorbe, ¿ya? Entonces, el síncope reflejo o neuromediado tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático y simpático. ¿Vale? Todos sabemos que si el sistema nervioso parasimpático y simpático inerva las vísceras, el corazón, y entonces por un desequilibrio en el sistema nervioso simpático y parasimpático, entonces hay una disminución de la cantidad de sangre que va a nuestro cerebro. Y esto se ve, por ejemplo, como síncope vasovagal, que hay un predominio parasimpático con una disminución del simpático y la sangre va hacia nuestros miembros inferiores, el paciente palidece, disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el paciente pierde el conocimiento de causa refleja. Habitualmente, cuando están mucho tiempo de pie, en un bus, al sol, cuando ven algo que les impresiona, que les saquen sangre, cuando tienen dolores abdominales, diarrea, cólicos, incluso los dolores menstruales. El situacional ya son situaciones como que bien marcadas, bien específicas, como por ejemplo situaciones que pueden ser emocionales, una situación intensa o situaciones específicas como ver sangre, por ejemplo, que está muy relacionada con el vasovagal. Y por sobreestímulo del seno son aquellas personas que usan traje y se aprietan un poco la corbata aquí y puede apretar el seno carotidio y entonces este seno como tal hace que haya un predominio vagal o parasimpático y el paciente pueda perder el conocimiento por esa razón. ¿De acuerdo? Este síncope en realidad no tiene una importancia
grande, a no ser las caídas. Muchas veces uno lo estudia porque para llegar a la conclusión, pero si tenemos un paciente que cada vez que se le extrae sangre pierde el conocimiento, lo más probable es que tenga un síncope neuromediado de tipo vasovagal y no hay que hacerle un electroencefalograma ni hay que hacerle ningún estudio como tal. El síncope por hipotensión ortostática es aquel paciente que cuando se pone de pie, entonces siente las manifestaciones sincopales o siempre cuando está de pie y cuando está acostado se siente bien. Esto está muy relacionado con enfermedades que son a veces un poco raras, pero también con medicamentos antihipertensivos que pueden entonces provocar una vasodilatación y genera este tipo de síncope. Y el síncope cardiogénico es el más importante. Yo no digo que sea el más frecuente, pero sí es el más importante porque tiene una mayor repercusión. Aquellos pacientes que no son atendidos adecuadamente, que tienen un síncope cardiogénico, entonces pueden sufrir una muerte súbita por una complicación cardíaca. ¿Qué pasa con el síncope cardiogénico? Que se ve más en las personas mayores, que tienen, por ejemplo, una pérdida súbita del conocimiento o una caída súbita, y entonces se recupera rápidamente, pero perdieron el conocimiento de forma súbita. Y uno siempre tiene que revisar el corazón porque tenemos que evaluar si la frecuencia cardíaca está bien, si no hay una parada, una sistolia. Y estos tipos de pacientes casi siempre nosotros se los enviamos a los cardiólogos como tal. Bueno, para que tengamos idea del síncope, este síncope neuromediado del vasovagal, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que es quien controla el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Y estas son las funciones en cada uno de los órganos del simpático y del parasimpático. Por ejemplo, el simpático dilata la pupila, aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, dilata los bronquios, contrae el estómago, contrae el tubo digestivo, tiene que ver con la eyaculación, contrae la vejiga. Y el parasimpático hace todo lo contrario, contrae la pupila, disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Estos sistemas están como que en equilibrio y no, en ciertos determinados momentos predomina uno y en otros momentos predomina el otro. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si nosotros estamos dormidos, hay un predominio parasimpático, porque incluso, por ejemplo, se contrae la pupila y esta pupila contraída disminuye la cantidad de luz que nos entra. Cuando nosotros estamos dormidos, se relajan las vísceras como tal, disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Pero si nosotros estamos activos en clase o en trabajo, aumenta el simpático, que el simpático entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y todas las demás cosas. ¿De acuerdo? Entonces, las crisis psicógenas son crisis no epilépticas, por supuesto. Son crisis que el paciente puede incluso perder el conocimiento o tener una aparente pérdida del conocimiento. Pueden hacer algunos movimientos o no, puede haber fibrilación palpebral. Siempre están en relación a una situación emocionalmente intensa o a una personalidad premórbida que puede existir entonces trastornos de ansiedad, trastornos anímicos, de depresión. Y este tipo de crisis con mucha frecuencia causa, digamos, dificultad a la hora de uno evaluar un paciente si es epiléptico o no es epiléptico. De hecho, muchos pacientes epilépticos también mezclan con crisis psicógenas y a veces uno no sabe hasta dónde es una crisis psicógena y no puede identificar cuál es una crisis de tipo epiléptica como tal. Bueno, por último, las crisis epilépticas. ¿Cómo son las crisis epilépticas? Antes de ir a esta clasificación. Las crisis epilépticas son crisis que pueden ser focales o pueden ser generalizadas. Cuando es focal, habitualmente puede alguna que otra vez tener trastornos de conciencia, que son lo que antiguamente se llamaban las crisis parciales complejas. Las crisis focales son crisis que, por ejemplo, tú tienes un movimiento de la cara o un trastorno sensitivo de un lugar. Puedes tener toma de conciencia o no toma de conciencia, pero son crisis de corta duración. Las crisis generalizadas, cuando tienen toma de conciencia, también son de corta duración, la crisis como tal, pero después que se termine la crisis, el paciente cae en un periodo intercrisis, digamos, post-crisis, post-ictal, que puede estar agitado o dormido durante un tiempo determinado. Habitualmente las crisis tónico-clónicas generalizadas
El paciente se pone rígido, mira hacia arriba, tiene movimientos, los ojos están hacia arriba, en la boca está cerrada con fuerza, se muerde la lengua por los laterales, sale mucha saliva y como tiene una respiración fuerte, entonces provoca espuma y si se muerde la lengua puede provocar una espuma pero sanguinolenta. Esta crisis como tal dura 1 minuto, 2 minutos, habitualmente no dura más de 1 minuto, de 2 minutos. Si dura más de 2, 3 minutos, enseguida tienen que acudir al hospital de forma urgente porque se puede complicar con un estatus convulsivo. Pero después el paciente se queda así con una respiración ruidosa, pero ya más calmado y cae en un periodo posictal en el cual no recupera totalmente la conciencia hasta pasado un tiempo como tal. Estas crisis pueden estar relacionadas con una epilepsia o pueden estar relacionadas con situaciones no epilépticas. Por ejemplo, nos baja el sodio, podemos tener una crisis, nos sube, digamos, tenemos fiebre, podemos tener una crisis, nos deshidratamos, puede ser una crisis, un trauma craneoencefálico puede provocar crisis. Estas se llaman crisis provocadas y no son epilépticas. Pero las crisis que no son provocadas, entonces son las que se conocen como epilépticas, porque no existe una causa relacionada directamente con la crisis. Por ejemplo, un paciente que convulsiona de forma reiterada, pero cuando lo examinamos no hay nada que lo haga convulsionar, le hacemos exámenes de sangre, tampoco hay lesiones a nivel de órganos, no hay una infección, no hay una deshidratación, no está el sodio está bajo. Por lo tanto, la causa de esto pudiera estar en relación a una epilepsia. Después estudiamos la epilepsia, pero son las crisis que se llaman no provocadas. A manera de resumen, tenemos el síncope, la crisis psicógena y las crisis epilépticas. La crisis epiléptica, ya dijimos las características, las crisis psicógenas pueden ser muy abigarradas, pero en el síncope siempre hay un factor previo. El paciente ve sangre, le van a extraer sangre, se pone pálido, frío, sudoroso, estaba en un bus, estaba al sol, y entonces aparecen signos físicos que hablan de síncope. Y la recuperación es rápida, habitualmente no tiene el periodo posictal de las crisis epilépticas como tal. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos definir qué características tiene la crisis de los pacientes, porque en realidad la pérdida del conocimiento es algo que nos ayuda mucho que el paciente, por ejemplo, grabe a su familiar con un video de un celular, podemos grabar al familiar, nos permite al médico orientarnos a ver qué características tenía la crisis, cómo fue, cuánto fue la duración, si se puso pálido, si no se puso pálido. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros al diagnóstico diferencial entre una crisis psicógena, una crisis sincopal y una crisis de tipo epiléptica. Por lo tanto, estos elementos son muy importantes que los tengamos en cuenta. No todas las pérdidas de conocimiento son epilepsia, por supuesto hay múltiples causas. La causa más frecuente es el síncope. Dentro del síncope, la más frecuente es el síncope neuromediado o vasovagal. Y tenemos que siempre tener en consideración todas las causas para hacer un diagnóstico adecuado. Porque si no hacemos un diagnóstico adecuado, ¿qué es lo que pasa? Miren, si nosotros pensamos que es epiléptico y tiene una crisis psicógena, le ponemos antiepiléptico y no antidepresivo, por ejemplo. Si pensamos que es epiléptico y era un síncope en un anciano y no revisamos el corazón, entonces el paciente se muere porque no revisamos el corazón y era un síncope cardiogénico y estaba haciendo, digamos, pausas sinusales como tal. Por lo tanto, tener el diagnóstico exacto nos ayuda mucho al tratamiento correcto. Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de haberse conectado. Ahora voy a responder algunas preguntitas como tal. Aquí tengo algunas preguntitas que me hicieron en el privado y les voy a dar respuesta a las preguntitas. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, aquí tengo en el privado, tengo dos preguntas. Las dos preguntas fueron realizada por dos personas, pero que me dicen qué hacer frente a una crisis epiléptica y qué hacer frente a un síncope.
en grandes medidas son esas las dos preguntas. Bueno, ¿qué hacemos frente a un paciente que tiene una crisis epiléptica? Bueno, lo que hacemos, si es una crisis epiléptica tónico, clónico, generalizada, no hacemos nada. Es decir, lo dejamos de lado, evitamos que se golpee, no le ponemos nada en la boca, ni los dedos, ni nada. Él se va a morder la lengua, pero si nosotros le ponemos un instrumento, le ponemos, por ejemplo, un palito, o cualquier cosa, un lápiz, los dedos, va a trozar el objeto, puede broncoaspirar y agregar un problema, y si le ponemos la mano, nos va a morder la mano. Así que lo más recomendable es no poner nada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ladearle la cabeza, evitar que se golpee, medir el tiempo. Si lo podemos grabar, lo grabamos para evaluar a ver cuánta es la duración, qué características tiene y todas las demás cosas. Si pasamos de 3 minutos, 4 minutos en la convulsión, no en el periodo postvital, porque después de la convulsión viene un periodo en el cual se puede quedar confundido, agitado, pero dura minutos, puede llegar a una hora. Entonces, si se prolonga mucho la convulsión, entonces sí hay que ir al hospital como tal. Entonces, ¿qué hacemos con un síncope? Todo depende del tipo de síncope. Si es un síncope en una persona mayor de 50 años que por primera vez tiene síncope, sin manifestaciones previas de forma súbita, entonces sí es cardiología. Es decir, si llegan aquí a la consulta, lo más probable es que yo los remita con el cardiólogo. Y si es un síncope, ya con manifestaciones previas, sensación de desmayo, se ponen pálidos, fríos, sudorosos, ¿qué tenemos que hacer? Acostarnos y elevar los pies. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, en los síncopes vasovagal lo que tenemos que hacer es acostarnos y elevar los pies. Y es la manera en que revertimos el síncope como tal. Es decir, esto es algo reflejo que dura poco tiempo y para evitar caídas, para evitar que se orine, porque muchas veces se pueden orinar y puede incluso hasta tener sacudidas musculares y hasta crisis, evitamos elevando los pies y bajando la cabeza en los lugares que se pueda. Bueno, a ver, Isamar, el sopor, no sé exactamente qué cosa es. Dice Isamar si el síncope y el sopor es lo mismo. A ver, si ella me puede escribir qué cosa es sopor, yo se lo voy a agradecer, ¿no? A ver, el síncope, uno se pone pálido, frío, sudoroso y pierde el conocimiento. Se le nubla la vista, tiene un zumbido en los oídos y pierde el conocimiento. En la hipoglicemia, a ver, síncope y hipoglicemia son cosas diferentes. La hipoglicemia provoca pérdida de conocimiento. Por lo tanto, es una pérdida de conocimiento, te pone frío, helado, sudoroso. Pálido no tanto, pero frío, helado y sudoroso sí. Y entonces, si es un paciente diabético o que consume metformina o insulina, automáticamente, sin averiguar, le tenemos que pasar destroza hipertónica para poderse recuperar, porque si no, no se recupera. Pero en cuanto la pérdida de conocimiento por hipoglicemia, no se conoce con el nombre de síncope, sino con el nombre de hipoglicemia. Es un trastorno metabólico que hay que tenerlo en consideración. Por lo tanto, siempre tenemos que saber, paciente es diabético, no es diabético, para ver si le damos azúcar, no le damos azúcar, qué hacemos con este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, el sopor, no sé si me puede escribir después qué cosa es sopor. Sopor es uno... bueno. Estupor, no sé si es lo mismo, no va a ver. Los niveles de conciencia, son diversos tipos de niveles de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia, pero ya esto no es una pérdida de conocimiento breve. La charlita de hoy era de pérdidas breves de conocimiento. Las pérdidas prolongadas de conocimiento pueden ser somnolencia, obnubilación, estupor y coma, ¿no? Esas son cuando el paciente está en diferentes niveles de pérdida de conocimiento de forma prolongada. El paciente cuando está somnoliento, bueno, tú lo despiertas, se despierta, habla contigo, pero si lo dejas de atender, entonces el paciente vuelve a caer en sueño. El paciente nubilado te responde algunas cosas muy breves, muy, digamos, muy elementales, una respuesta, pero automáticamente vuelve a caer en el estado de ese somnoliento. Y el paciente en estupor solamente responde al dolor.
Si tú le das una respuesta al dolor, abre los ojos y ni te responde, ni habla, ni nada. Y el paciente en coma, bueno, en coma responde al dolor, pero aquí retirando el brazo, o tiene respuestas de tallo, pero no hay una respuesta como tal. Pero estos son trastornos de conciencia prolongados. Se prolongan en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí todas las preguntas que tengo.